En el año 1945, el teólogo alemán de apellido Bonhoeffer enfrentaba lo que parecía ser su derrota final en el campo de concentración de Flossenbürg. Condenado a muerte por su oposición al régimen nazi, sus últimas palabras conocidas fueron las siguientes: este es el fin. Para mí, el comienzo de la vida. Este es el fin para lo que estaban viendo los hombres, pero para mí, el comienzo de la vida. A los ojos del mundo, la ejecución de Bonhoeffer marcaba el fin de su lucha y la victoria aparente de las fuerzas del mal que él había combatido por años. Pero este hombre fue transformado por la gloria de Dios. Y este hombre comenzó o se opuso una y otra vez firmemente al nazismo, no a través de la violencia, sino mediante la construcción de la paz. Cuando este hombre muere, muchos pensaron que todo se había acabado. Cuando este hombre muere, pensaron que el mal había triunfado. Pero luego de la muerte de Bonhoeffer, nosotros podemos darnos cuenta por la historia que sus escritos, especialmente uno llamado El precio de la gracia, se convirtieron en un llamado poderoso a seguir a Cristo, incluso en las circunstancias más difíciles. Las siguientes generaciones, luego de la muerte de Bonhoeffer, fueron influenciadas, impulsadas, motivadas de una manera tan tremenda que nadie pudo parar ese movimiento. Tuvo una influencia y una motivación tan poderosa luego de su muerte que no la tuvo ni siquiera cuando estuvo en vida. Lo que parecía ser una derrota se convirtió en una gran victoria, en eventos tras eventos en la historia que estaban relacionados con el triunfo a pesar de su muerte. Esta historia nos recuerda que lo que parece una derrota puede ser el preludio de una victoria trascendental. A lo largo de la historia de la iglesia hemos visto eventos muy tristes y dolorosos que parecen mostrar que el cristianismo ha caído y ha sido destruido. Pero resulta que lo que parecía una derrota a lo largo de la historia, Dios la ha usado para seguir llevando a cabo sus planes victoriosos y gloriosos. Pues en nuestro pasaje de hoy veremos cómo la aparente derrota de Jesús en la cruz era en realidad el momento de su mayor triunfo. Veremos cómo uno de los momentos que parecen más oscuro y sin esperanza se ha convertido en el momento de mayor victoria para todos los que creen. Un evento que, a pesar de parecer uno de los más tristes y oscuros, se ha convertido en uno de los eventos que ha producido más cambio e impacto en las personas que habitan en todo el mundo a lo largo de todos los siglos del pasado y de los que vendrán. Por eso mi argumento para ustedes en esta mañana es el siguiente. Cristo es el Rey que logró la victoria en medio de una aparente derrota. Cristo es el Rey que logró la victoria en medio de una aparente derrota. Y la pregunta que quiero responder para ustedes a través de mis 3 puntos homiléticos es la siguiente. ¿De qué formas, Pastor Plinio, este escenario tan triste, tan oscuro, tan deprimente, de tanto dolor y muerte, cómo puede usted decir que este evento tan doloroso de Jesús en la cruz puede evidenciar victoria, triunfo, cuando todo lo que yo veo es oscuridad y derrota? Y esos son los 3 puntos que usaré esta mañana para probar mi argumento. Mi primer punto va del verso 17 al 18 y lleva por título La victoria en el sacrificio voluntario. Mi segundo punto va de los versos 19 al 27 y lleva por título La victoria en la proclamación inesperada. Y mi tercer punto lleva por título y va de los versos 28 al 30, La victoria en la obra consumada. Así que sin más preámbulo, veamos la primera evidencia en nuestro texto.
La primera señal en las Escrituras que confirma, que demuestra que este evento tan oscuro, tan triste y repleto de humillación de diferentes formas, es uno de los eventos más gloriosos y triunfantes, victoriosos para todo aquel que se llama a sí mismo cristiano. Nuestro primer punto, la victoria en el sacrificio voluntario. Versos 17 al 18 de Juan 19. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. ¿Cómo puede ser que este evento, este asesinato, pueda emanar, expresar victoria? ¿De qué forma? Bueno, Juan quiere dejar claro cuando inicia estos versículos que Jesús mismo estaba cargando su cruz. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica el hecho de que Jesús estaba cargando su propia cruz? Pues implica que Jesús estaba estrechamente involucrado con su propia muerte. Y Él lo está haciendo, vamos a ver en la Escritura, en cumplimiento del Padre. ¿Cómo vemos eso? Bueno, acompáñenme a Juan capítulo 10 un momento, sin perder de vista Juan 19. ¿Cómo podemos conectar y entender este evento de Juan 19 con lo que Cristo ha dicho anteriormente? ¿Y cómo podemos concluir que lo que está pasando aquí es un lenguaje, una señal, una gran evidencia de victoria, aun cuando tenemos frente a nuestros ojos muerte? Juan 10, versículos 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo ha dicho anteriormente que nadie le quita la vida, que Él mismo pone su vida para agradar al Padre. ¿Qué relación tiene esto con nuestro pasaje? Pues que Jesús está cargando la cruz voluntariamente en obediencia a su Padre. Cristo está participando voluntariamente en el cumplimiento del plan divino. Cristo ha dicho, no, yo tengo incluso control de esta muerte, de mi muerte. Nosotros pudiéramos llegar a pensar como la primera audiencia pudo haber visto en nuestro texto, que Cristo estaba perdiendo total control. Que aquel que resucitó a personas de entre los muertos, que aquel que sanó ciegos y paralíticos, que aquel que liberó un montón de endemoniados, ahora no puede hacer nada por sí mismo. De hecho, si ustedes leen otro de los evangelios paralelos a esto, usted se encontrará que esta es la pregunta que muchos a su alrededor se preguntan. Este que sanó a muchos, ¿no puede salvarse a sí mismo en este momento? Todos miran la imagen de la cruz y ¿qué es lo que concluyen? Derrota. Está acabado. No tiene ningún poder. Pero cuando nosotros leemos las Escrituras en su contexto, nosotros concluimos que esto no es un lenguaje de derrota. Cristo mismo decidió llevar su cruz. Cristo mismo decidió involucrarse en su propia muerte, porque Él dijo, nadie me quita mi vida, yo la pongo voluntariamente. Y me recuerda las palabras de Pablo en Filipenses capítulo 2, que Él se humilló a sí mismo. Y es un poco como paradójico, como contrario a la lógica, ya va. Pero es que yo tengo testimonio de que a Él lo humillaron. No, pero yo tengo testimonio de que a Él lo mataron. Si es cuando combinas la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Cristo mismo está en control de lo que está sucediendo en el Gólgota. Él mismo toma la cruz y cumple los propósitos eternos del Padre. En obediencia al Padre, en cumplimiento al plan divino. Así que lo que vemos aquí no es un fracaso, sino el cumplimiento de un plan en el que Cristo mismo está involucrado en su propia
muerte. Amados, esta obediencia perfecta de Cristo es crucial. Podemos ver la obediencia de Cristo al cumplimiento del Padre hasta el último minuto. Y esto es crucial, ¿por qué? Pues como el último Adán, Cristo cumple lo que el primer Adán no pudo. Una vida completa de sumisión a Dios. El primer Adán no mostró una sumisión completa a Dios, pero el último Adán sí ha cumplido una sumisión completa a Dios hasta lo último. Mi Padre ha determinado que la forma en la que Él va a ser glorificado y los pecadores salvados va a ser yo estando involucrado en mi propia muerte. Así que yo voy a estar involucrado en mi propia muerte. Y Él lo aceptó. Así que lo que vemos aquí no es derrota, sino una completa victoria. Porque el plan divino se está llevando a cabo, aún en esta muerte tan triste y tan oscura, porque Cristo mismo está involucrado en su propia muerte, en su propia humillación. Él puede poner su vida y volverla a tomar, porque Él tiene el poder para eso, y su Padre se agrada en eso. Ni siquiera lo que está pasando ahí es Cristo. ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo pasó esto? Wow, al final no se cumplió lo que yo quería, terminé aquí pronto a ser asesinado. No, dice Cristo, no, es que esto es parte del plan. Un plan que fue ideado antes de que los cielos y la tierra fueran creados. Pero hay una segunda señal en nuestro texto que evidencia la victoria de Cristo aún en medio de un escenario oscuro y triste. Y eso lo veremos en los versos 19 al 27. Y recuerden, ahora veremos la victoria en la proclamación inesperada. Ahora hay un escenario alrededor de la cruz, personajes alrededor de la cruz, haciendo un montón de acciones que parecen paradójicas e irónicas, pero que emanan un lenguaje de victoria. Miren los versos 19 en adelante. Veamos al primer personaje, la primera acción y cómo esto emana victoria. Dice el verso 19: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. ¿Cómo esta inscripción declara victoria? Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Escrito en hebreo, griego y latín, dice. Porque esto es importante, porque estas eran todas las lenguas del imperio en ese momento. Y Pilato quería que todas las lenguas representadas en ese momento en el imperio leyeran ese aviso que demostrara: miren aquí, este que está desangrándose, este que está colgado aquí en señal de humillación, es el Rey de los judíos. Que todas las lenguas sepan que este es el Rey. Y este título era una ofensa para los judíos. Ellos dicen: ¿puedes quitar ese título? Y más bien colocar que Él fue el que se hizo llamar Rey de los judíos. Nosotros no lo reconocemos como el Rey de los judíos. Él no es el Rey de los judíos. Míralo allí, quítale ese título y ponle que fue Él quien se dijo a sí mismo eso. Y esto es paradójico. Este pasaje está lleno de mucha paradoja y ironía. Porque ¿no era este pueblo judío quienes esperaban ansiosamente a este Mesías? ¿No eran ellos los que conocían de una manera impresionante las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento y habían leído Isaías 7, Isaías 53? ¿No eran estos mismos? ¿Y ellos qué esperaban? Ellos esperaban un rey, un Mesías que destruyera a todos sus enemigos. Pregunto, ¿quién era el enemigo del pueblo judío en ese momento?
el imperio romano. Entonces, ¿cuál es la lógica de ellos? Si el Mesías iba a destruir a nuestros enemigos, y uno de nuestros enemigos en este momento es el imperio romano, ¿por qué razón si es el Mesías, si Él es el Cristo, por qué no destruye a nuestro enemigo? Y ellos dicen, no, Él no puede ser el Mesías. De hecho, hay capítulos donde Jesús dice, si el grano no cae en tierra y no muere, no puede dar fruto, hablando de su muerte. Y muchos en la audiencia dicen, ya va, este no puede ser el Cristo, porque el Cristo no dice la Escritura que permanecería para siempre. ¿Cómo que tiene que morir? Siempre hubo un rechazo a esto. Y ellos dicen, este no puede ser el Mesías. ¿Qué es lo paradójico aquí? Que los judíos esperan, decía Jeremy Mix, al Mesías para que destruya a sus enemigos. Sus enemigos en ese momento era el imperio romano, y como Él no destruye a sus enemigos, que es el imperio romano, Él no puede ser el Mesías. Pero resulta que estos judíos toman al verdadero Mesías y se lo entregan a sus enemigos para que sus enemigos de ese momento lo maten. Parece irónico esto. Y Pilato coloca el nombre Rey de los Judíos en estas 3 lenguas. Parece que Pilato tiene el sartén por el mango. Parece que Pilato está en control de lo que está sucediendo aquí. Pero Pilato, sin saberlo, está proclamando una verdad a estos 3 públicos, en estas 3 lenguas. ¿Por qué? Porque claro que Cristo es Rey. Y él, sin saberlo, estaba proclamando la verdad. Y tú te paras frente a la cruz y ves el letrero Rey de los Judíos, y tú puedes decir, hey Pilato, pero tú lo estás haciendo a modo de burla y creyendo que tienes el control. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, tú estás diciendo la verdad. Estás presentándole al gran Rey a todas estas lenguas. Pero hay algo incompleto en la declaración de Pilato. Porque Jesús no solo es el Rey de los judíos, Jesús es el Rey del universo. Repito, Jesús es el Rey del universo. Ese Jesús. Así que aún este acto de burla, de supuesta humillación y de aparente derrota, de nuevo emana victoria. Está diciendo la verdad. Tienes frente a ti al Rey, al siervo sufriente, que salvaría a muchos, que glorificaría al Padre y que un día aplastaría a todos sus enemigos. Estás diciendo la verdad. Él es el Rey. Hermanos, Dios obra como Él quiere y hace lo que quiere. Lo que sucede en el mundo hoy, todo el caos, Dios así lo ha querido, sin anular la responsabilidad y la maldad de todos los hombres. Porque aun cuando Pilato está proclamando aquí una verdad, eso no lo exoneró de su maldad, a pesar de ser aquí un instrumento por Dios. Él cree que está teniendo la victoria sobre Cristo y sobre todos los demás, pero no es más que una pieza más que Dios está usando como Él quiere. Pero hay un evento más en esta sección. Otra proclamación inesperada que declara la victoria de Cristo, y está en los versículos 23 en adelante. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Verso 24. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. No era suficiente desgarrar su piel como lo habían hecho. No era suficiente tomar una corona de espinas y clavarla con una vara en su cráneo. No era suficiente desnudarlo y exponerlo al escarnio. Porque yo quiero hacer un paréntesis aquí. Hay muchas personas que ven la muerte de Jesús y pueden ver películas sobre la muerte de Jesús y lloran, se deprimen, se angustian. Y mi pregunta es, si ese sentimiento lo sientes como cuando ves otra muerte. Porque déjame decirte que la gente puede escuchar estas declaraciones y descripciones sobre la muerte de Jesús y sentir un peso emocional como lo sentirían al escuchar o al ver
la muerte de otro ser humano común. Y yo no quiero que ustedes vean la muerte de Jesús para sentir lástima o dolor como la que sentirían por cualquier muerte, porque el que estaba colgado en la cruz no era cualquiera. Era el Hijo de Dios encarnado. Esta muerte era completamente diferente, distinta. Los cielos, la tierra estaban contemplando esto. Todo se oscureció. Era el Hijo de Dios, el Mesías prometido, siendo asesinado por la culpa de nosotros los pecadores, idólatras, injustos, orgullosos, arrogantes, envidiosos, chismosos, murmuradores, borrachos y todo lo que tú quieras contar. Este no es cualquiera. El que está muriendo aquí no es un simple mártir. El que está muriendo aquí no es alguien que, otra víctima de los gobiernos injustos. No, el que está muriendo aquí es el Hijo de Dios. El que está muriendo ahí para salvar al mundo, para salvar a aquellos que el Padre ha escogido desde antes de la eternidad pasada. El que está aquí es el único que puede transformar los corazones de las personas. El que está aquí es el único que puede resucitar los muertos. El que está aquí es el único que puede darnos vida eterna. El que está aquí muriendo es el único que puede reconciliarnos con Dios. El que está aquí es el único que puede librarnos de la ira de Dios. El que está muriendo aquí es el único que puede perdonar nuestros pecados. Así que esta muerte es completamente distinta. Así que no veas la muerte de Cristo simplemente para sentir lástima, dolor y compasión como lo sentirías con cualquier otra muerte. Es el Hijo de Dios. Es el Salvador del mundo. Es el Mesías anunciado por los profetas. Porque todo lo que está siendo profetizado desde el Antiguo Testamento tiene que conectarse estrechamente con Cristo, dicho por Cristo mismo en Lucas 24. Si cualquier postura teológica o doctrina no tiene una conexión estrecha con el Evangelio, debe ser desechada. No es más que una doctrina que se va a convertir en emocionalismo o legalismo o moralismo. Y ellos aquí están tomando los vestidos de Jesús. Y mientras alguien muere lentamente, ellos están jugando. ¿Ustedes han escuchado eso? Nuestra generación sí es perversa. La maldad del hombre ha estado en su corazón siempre. Se está desangrando un cuerpo. Un hombre a quien no pudieron levantarle nada. Tuvieron que levantar calumnias e inventar cosas en cada uno de los juicios para matarlo. Y está allí muriendo lentamente. Y lo que hacen es ponerse a jugar. Pero a la luz de nuestros ojos, diríamos, Dios perdió. Mataron al Mesías. ¿Y ahora qué con nuestros enemigos? Se burlan de él. Y mientras lo maldicen, él bendice con su boca. Mientras lo hieren, él no responde con la misma violencia ni maldad. Derrota. A la luz de los ojos de los hombres, derrota. Pero miren lo que dice Juan, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, en la parte B de nuestro texto. Esto fue, me encanta esto, para que se cumpliese ¿qué? La escritura, final del verso 24. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Qué texto del Antiguo Testamento está citando Juan aquí? Salmo 22. Lo que se llama como contexto bíblico, donde el autor mira fuera de su libro y mira hacia atrás y trae una cita o alusión del Antiguo Testamento para fortalecer su argumento y demostrar algo. Y Juan trae esta cita del Salmo 22. Y acompáñenme allá sin perder de vista Juan 19. ¿Cómo empieza el Salmo 22? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Verso 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste.
Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Todo el lenguaje con el que está empezando este salmo es un lenguaje de tristeza, de aparente derrota. Y es precisamente esta sección la que usa Juan. Y seguimos leyendo versículo 9 del Salmo 22. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Verso 14. Así he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyunturaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Verso 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos, pero también mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Todo un lenguaje de tristeza y de aparente derrota. 18, y aquí la cita que hace Juan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Comienza a cambiar el lenguaje de tristeza y de derrota. Verso 23. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menosprecio ni abomino la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él le oyó. Verso 25. De ti será mi alabanza, la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón. ¿Para cuándo? Para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Está cambiando el lenguaje de derrota y de tristeza a uno de victoria. Verso 28, porque de Jehová es el reino, es un lenguaje de rey, de reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida, su propia alma. Todos se postrarán delante de él. Verso 30, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no conocido aún anunciarán que él hizo esto. Amén. ¿Por qué lo que está sucediendo en Juan emana victoria aún en medio de la burla y de lo que están haciendo estos hombres? Porque el Salmo 22 ciertamente que se cita en Juan comienza con tristeza pero termina con victoria. ¿De quién estaba hablando David en el Salmo 22? ¿De sí mismo? No, de Cristo. Y Juan toma esta cita para confirmarlo. ¿Has leído el Salmo 22? He aquí se está cumpliendo. He aquí el que ha sufrido y va a morir, pero quien un día triunfará. Así que lo que estamos viendo aquí es simplemente el anticipo de la gloria y del triunfo que este Mesías obtendrá precisamente por medio de su muerte. Así que todo esto es un lenguaje de victoria. Estos hombres, sin saberlo, al igual que Pilato, están siendo usados para que la escritura se cumpla y para que el plan divino se lleve a cabo. ¿Han visto ustedes situaciones que a veces vivimos que decimos esto no tiene sentido? ¿Qué puede sacar Dios bueno de todo esto? Dios de todo saca un gran bien para su gloria y para el bien de nuestras almas. La cruz de Cristo es el principal ejemplo de que aún los momentos más oscuros y tristes y de aparente derrota y humillación,
Dios los puede convertir en los más gloriosos. O peor aún, esos momentos más tristes y oscuros que podamos vivir son parte del plan divino y no del azar. Porque recuerden lo que decíamos al principio, lo que Dios quiere, eso hace. Y Dios lo quiso y nadie frustró ese plan. Porque ustedes recordarán que una y otra vez, si usted ha leído el Evangelio de Juan, usted sabe que una y otra vez hay una declaración en todo el Evangelio, es: todavía no ha llegado mi hora. No lo pudieron prender porque no ha llegado su hora. No puedo hacer este milagro porque no ha llegado mi hora. Nadie pudo frustrar el plan de Dios. Llegó hasta el punto que Dios lo quiso. Nadie lo puede cambiar. Por eso, como decía R.C. Sproul, por eso nosotros los cristianos que confiamos en la soberanía de Dios, nunca podemos decir ante un evento terrible y triste: si tan solo hubiese. Lo que Dios quiso, así se hizo. Y aún tu pecado y debilidad fue usada por Dios para cumplir sus propósitos santos. Porque aunque Dios no es autor del pecado, Él lo dirige, lo controla y lo restringe. Él es soberano sobre todo. Pero hay algo que sucede al final de nuestra sección y es un poco extraño. Versículo 25. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliese la escritura: tengo sed. ¿Por qué esto es importante? ¿Qué tiene que ver aquí todo esto con el hecho de que Jesús en ese momento le dice: madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre? Y dice Juan: y desde aquella hora el discípulo la recibió. Yo creo que hay varios aspectos aquí. Lo primero que puedo ver de Cristo es su obediencia hasta el punto final a cada aspecto de la ley divina. Aún en el momento más difícil y angustioso, Él está preocupado por su madre. Aún ahí en el momento de mayor agonía, Él está preocupado por cumplir el quinto mandamiento, que es: honra a tu padre y a tu madre. Aún ahí Él está velando el cuidado. Y es curioso porque Él no pide a alguien de la familia biológica de María que cuiden a María, sino a alguien de la familia espiritual que cuide de ella. Cristo con su muerte establece una nueva familia espiritual. Pablo en Efesios 2 lo prueba en su argumento. Dice que Él por medio de la cruz ha derribado todo muro de separación y de dos pueblos ha hecho uno. La familia de Dios. No son dos pueblos, no son una nación más un pueblo gentil, es un solo pueblo, porque Cristo tiene un solo cuerpo. Y nos ha dado una familia biológica que trasciende más allá de lo que esperamos. Obviamente no estoy diciendo con esto que mostremos algún tipo de rechazo o aborrecimiento a nuestras familias biológicas. No, nosotros tenemos que amar a nuestras familias biológicas, honrarlos, darles un testimonio del amor y de la gracia de Dios. Pero cuando el Señor nos llame a su presencia, nuestro vínculo con ellos termina inmediatamente. Pero el vínculo que yo tengo con ustedes permanecerá para siempre. Es lo que les decía al inicio. ¿Por qué todavía sigues en ese país lleno de caos y de problemas y te quedas allí pudiendo salir? No, porque yo tengo una familia ahí. Se llama Trono de Gracia. Y esta es la familia que Dios me ha dado. Y ruego para que más en mi familia se conviertan. Ahorita me llenó de gozo escuchar que entre la lista de los que van a ser bautizados y a Dios la membresía están mis dos hermanas biológicas. Y me siento feliz por eso. Y que pronto sean mis padres y mi otra hermana. Y que Dios haga una obra y que ellos puedan entender que solamente en Cristo hay salvación, que solamente en Cristo hay perdón de pecados y que formen parte ahora de esta nueva familia espiritual que Cristo nos ha concedido por medio de su muerte y resurrección. Una familia que trasciende para siempre, que solo la muerte para nosotros será un hasta luego. Y que vamos a gozar por la eternidad de privilegios tan hermosos como uno de ellos ver cara a cara a nuestro Salvador. Pero yo creo que esto está aquí por algo más. Y es la declaración, esa nota editorial que hace Juan aquí, dice el verso 27.
Después que él le entrega el cuidado, ahí está su madre, le hace esta declaración a su madre y él dice, y desde aquella hora el discípulo lo recibió en casa. Esa palabra para hora es repetida, les decía anteriormente, en Juan. ¿Y saben a quién es la primera persona a quien se le dice? A María en Juan capítulo 2. Cuando ella dice, hey, no hay vino. Y él le dice, no ha llegado mi hora. Y ahora ella lo ve colgado en la cruz. Y Juan añade, porque la hora había llegado. Es como diciendo, madre, esta es la hora de la que te hablé. De mi muerte, la cual era necesaria para cumplir con todos los propósitos del Padre. Así que, amados, hemos visto la victoria en el sacrificio voluntario, cómo Cristo está involucrado en su propia muerte. Y esto demuestra control incluso sobre este momento oscuro, porque nadie le quitará su vida. Él dijo, yo tengo el poder para ponerla. Hemos visto en segundo lugar la victoria en las proclamaciones inesperadas, con la declaración que hace Pilato, con la forma en cómo estos hombres jugando al pie de la cruz cumplen la escritura en un lenguaje primero de tristeza pero que termina en triunfo. Y en la forma en cómo la hora se cumple, tal cual como Jesús lo determinó y nadie lo frustró. Pero en último lugar, veamos en los versos 28 al 30, la victoria en la obra consumada. Ya vimos la victoria en el sacrificio voluntario. Ya vimos la victoria en la proclamación inesperada. Y ahora veamos la victoria en la obra consumada. Versículos 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, él está consciente que está cumpliendo la voluntad del Padre, dijo, para que la escritura se cumpla, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, murió. Hermanos, sus últimas palabras en la cruz, consumado es, proclaman también el triunfo final. Esta declaración en griego, tetelestai, señala el cumplimiento de varias victorias cruciales. Detrás de una sola declaración hay una gran teología siendo cumplida por el Mesías. Que aunque lo vemos morir y muchos a su alrededor pensarían, murió. Lo logramos, silenciamos por fin a este supuesto rey. Resulta que todo lo que hay ahí es un lenguaje de victoria. ¿De qué formas esta declaración consumado es? Señala el cumplimiento de varias victorias cruciales que deberían animarnos hoy a nosotros. De primer lugar, la ley cumplida. Cuando escuchamos consumado es, podemos tener la certeza que toda la ley ha sido cumplida. Recuerden que Cristo ha declarado anteriormente que Él no vino para abrogar la ley. Él vino para cumplirla. Todas las promesas son en Él, sí y amén, dijo Pablo. Así que cuando Él declara consumado es, podemos ver la ley cumplida hasta el final. Hermanos, Jesús vivió una vida perfecta de obediencia, cumpliendo cada aspecto de la ley de Dios. Cada uno, desde su nacimiento hasta su muerte, podemos ver el cumplimiento de cada ley. Por eso Él puede ser el mediador entre Dios y los hombres. Por eso Él es el calificado para tomar el lugar de aquellos pecadores que el Padre ha escogido. Él y solo Él, si Cristo hubiese pecado, Él mismo necesitara un Salvador para Él. Pero en Él no se halló pecado. Él era el capacitado para tomar nuestro lugar. Él cumplió perfectamente la ley. Porque como decía alguien cuando le preguntaba, ¿qué es lo que demanda? ¿Cuál es el estándar que se requiere para entrar al cielo? Y la respuesta de este predicador fue perfección. Así es. ¿Quieres entrar al cielo por ti mismo? Bueno, el requerimiento es perfección. ¿Lo tienes? Intenta pasar. Ninguno.
Es más, tú escuchas a veces a los incrédulos decir, no, es que nadie es perfecto. Pero todos dicen que Dios lo tenga en su gloria. Pregunta es, ¿de dónde sacaron eso? ¿Cuánto daño nos ha hecho el catolicismo romano? No, pero es que, bueno, yo creo que Dios me conoce. Yo no creo que Él vaya a exigirme perfección si Él sabe quién yo soy. Eso no cambia el estándar de Dios. De nuevo, perfección. Pero entonces, si es perfección, entonces nadie puede entrar. Tienes la razón. Por eso el Hijo de Dios se encarna. Cumple la ley perfectamente. Cuando hablamos del Evangelio, no solo debemos hablar de la muerte y resurrección. También tenemos que hablar de la obediencia perfecta de Jesús. Porque si Jesús no obedeció perfectamente, no hay buenas nuevas. No hay buenas noticias. Si te dicen que que iba a ser tu representante, pecó y violó la ley de Dios en algún momento, dejó de ser una buena noticia. Es una mala noticia. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Como decía aquel. Es una mala noticia para todos. Pero ¿saben cuál es la buena noticia? Que Él obedeció cada milésima pedacito de la ley hasta la más grande, toda. No quedó sin cumplirse una sola. Todo. Entonces, ahora sí está la respuesta. Entonces, ¿cómo puedo entrar? Pregunté. Bueno, a través de Él. Ok, entonces, ¿qué hago con Él? Debes arrepentirte de tus pecados. El arrepentimiento es crucial para obtener la salvación. No tus pecados cometidos simplemente contra la sociedad o intentar justificarlo, pero es que a mí me provocaron. No. Debe haber honestidad de corazón y para eso debe haber convicción. Si siento el peso en mi corazón de la culpa, bueno, eso es una señal que el Espíritu Santo de Dios está obrando en ti. Ok, y ahora vas a confesar tus pecados cometidos contra Dios, contra tu Creador. Los vas a confesar cada uno de ellos para encontrar salvación y perdón de tus pecados. Ok, ¿y luego qué hago? Bueno, necesitas poner tu fe en el Hijo de Dios, en aquel que ha sido capacitado para darte la salvación. Ok, pero ¿cómo es eso de poner mi fe en el Hijo de Dios? Bueno, se trata de que debes confiar únicamente en Él para tu salvación. Ya no puedes decir, me voy a salvar yo más mis obras, más mis rituales. No, Él es el único que puede reconciliarme con Dios y salvarme. Sí, definitivamente lo reconozco. Lo puedo ver en las Escrituras. No hay nadie más. Entonces arrepiéntete y cree. Ahora puedes tener acceso. Porque Él ahora, su justicia te ha sido cargada a tu cuenta y tus pecados a su cuenta. Por eso proclamamos a Cristo a los hombres, porque es lo único que puede librarlos de la ira divina. A veces decimos, si los hombres no creen en Cristo, Dios los va a enviar al infierno. No, así no funciona. Mira cómo es, alguien lo decía en palabras muy claras. Los seres humanos no dejan de ser culpables porque no hayan escuchado el Evangelio. Son culpables porque no han honrado a su Creador. En otras palabras, no es por la ausencia de algo, fe, sino por la presencia de algo, rebelión. Eso es lo que los destituye, lo que los saca. Y la fe en Cristo es lo único que puede sacarlos de allí. Cuando estuvimos ahorita en Colombia, íbamos a Piura. Y ustedes saben que cuando usted va en el vuelo lo llaman por grupos. Los primeros grupos son los que están en mejor nivel. Me toca el grupo E, ya por ahí van sacando cuenta. Y recuerdo que mis compañeros de viaje, que viajan mucho más que yo, pasan de primero y me dicen, vente Plinio. Y me detiene el oficial de la aerolínea y me dice, ¿qué grupo es usted? Grupo E, no puede pasar. Y a lo que le responde la persona que va conmigo, yo soy el grupo tal, él viene conmigo. Ok, si viene con usted, pase.
La razón por la que tú y yo podemos entrar al cielo, no porque estamos en el grupo que le da acceso, no, dice, sino porque Él nos ha dado acceso. Y ahora Él puede cambiar lo que dice allí y dice, bueno, lo que se requiere para entrar es perfección, y ve nuestro boleto y dice, es una ilustración, perfección, adelante, solo por Él. No hay otra forma de entrar al cielo, no hay otra forma de ser reconciliados con Dios. Así que esta palabra consumado es la primera forma en como hermana Victoria es viendo la ley cumplida. Pero la segunda forma es viendo al diablo desarmado. Juan dice en una de sus cartas que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Para eso vino. Hermanos, en la cruz Jesús derrotó definitivamente a Satanás. Nuestros más grandes enemigos fueron derrotados en la cruz. Como estaba profetizado desde el Génesis, el hijo de la mujer aplastó la cabeza de la serpiente. Usted ha leído Génesis capítulo 3, versículo 15. Luego de la entrada del pecado, cómo Dios hace una promesa gloriosa, lo que se conoce como el protoevangelio, donde dice que de la mujer vendrá el aplastador de la serpiente, quien le herirá con el talón. Y como decía alguien, allí en los límites del Edén, Dios juró que una hija de Eva un día daría a luz a un Adán superior, un conquistador que no escucharía a la serpiente como lo hizo el primer Adán, sino que la aplastaría. Y dice este autor, cuando la hora de la oscuridad en la cruz llegaba a su fin, Jesús, triunfando en la muerte, quien debía herir en la cabeza a Satanás, dice este autor, allí en ese momento Jesús vio el cráneo aplastado de Satanás bajo su talón y le dijo, consumado es. Eso hizo, rompiendo el cráneo, aplastando a Satanás completamente. Pero no solamente la ley cumplida en el diablo desarmado, sino en la copa de la ira vacía, podemos ver la victoria con esta declaración, consumado es. Nosotros sabemos por la Escritura que Jesús bebió hasta la última gota de la ira de Dios contra el pecado. No queda nada de esa ira para aquellos que están en Cristo. Y alguien lo expresaba así, cuando Jesús comenzó a beber de la copa en la cruz, el cielo se estremeció. Cuando Jesús comenzó a beber de la copa en la cruz, la luz del día huyó. Aún así, Él acercó sus labios a la copa, a esa copa de la ira. Y sigue diciendo este autor, bebió el fuego consumidor del juicio, la oscuridad externa de la ira todopoderosa y el abismo infinito de la furia de Dios contra el pecado. Y Cristo bebió y bebió y bebió hasta agotar la última gota. Cuando sus fuerzas estaban casi agotadas, Jesús dejó a un lado la copa vacía y dijo, consumado es, para que aquellos que están en Cristo no tengan que beber ni una gota de la ira divina. Ahora más bien como el salmista en el Salmo 23. Podemos decir, mi copa está rebosando de bendición, de gracia y misericordia. Nosotros hoy podemos tomar de la copa de bendición, porque Él bebió hasta la última gota de la copa de la ira. Pero hay algo más en esta declaración, consumado es, que emana victoria, y es la salvación de los elegidos. En la cruz Jesús aseguró la salvación de todos los que creerían en Él. No solo la hizo posible, la aseguró. Como dijo Isaías en el texto que leyó mi hermano Joel, por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Hermanos, la muerte de Cristo ha traído vida a los escogidos. ¿Ustedes recuerdan la declaración de Bonhoeffer?
Este es el fin. Para mí, el comienzo de la vida. ¿Cuánto no necesitamos recordar esto? Posiblemente para muchos de nosotros se acerca el fin, no lo sabemos, pero será el comienzo de la vida. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo ha traído vida a cada uno de nosotros. Todo lo que Dios ha prometido desde la creación hasta ese momento queda completado. Aunque el sufrimiento y la muerte aún existen, la victoria ya está asegurada. Y lo que experimentamos hoy es la manifestación gradual de esa victoria ya consumada. Y consumado es, también nos recuerda que esta obra no puede ser mejorada. Fue esta obra la que te permitió ser aceptado delante del Padre. Así que cuando peques, no intentes añadir tus obras para tratar de encontrar de nuevo ese amor que a veces el pecado nos roba con Dios. No, vuelve a la cruz, porque esa obra no puede ser mejorada. No importa cuántas obras hagas, no importa cuántas horas ores o lees la Biblia, lo cual está súper bien, pero cuidado con pensar que eso te hace más amado por Dios. Que sea el hecho de que ya eres amado lo que te motive a hablar con tu Padre en la oración y a escudriñar las cartas de amor de tu Padre en su palabra. Pero no para obtener su favor, porque ya lo tienes si eres creyente. Hermanos míos, por esa razón yo quiero animarles a celebrar la salvación que poseen. El cristiano debería andar todos los días de fiesta en fiesta, celebrando una y otra vez el perdón de sus pecados, celebrando una y otra vez la vida eterna, celebrando una y otra vez que cuando mueran comienza la vida, la resurrección de los muertos, de los creyentes, porque todos vamos a resucitar, creyentes y no creyentes, solo que unos resucitarán para vida y otros para condenación y muerte. ¿De qué público quieres ser tú? No hay forma de tener vida fuera de Jesús para aquellos que están aquí sin Cristo. No hay forma de resucitar para vida sin Jesús. No hay forma de ser reconciliados con Dios sin Jesús. No hay forma de que tus pecados sean perdonados sin Jesús. No hay forma. Solo a través de Jesús. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Es la obra de Jesús. Es su justicia lo único que puede salvarte, lo único que puede permitirte que seas aceptado y llamado hijo de Dios. No hay otro. Recuerda, es perfección lo que se exige. Pero quieres eso, aférrate a Cristo por medio del arrepentimiento. Y la fe, es la fe la que permite que te apropies de su justicia, de que su justicia ahora pase a ser tuya. No hay otra forma. Porque de lo contrario, tu declaración al final será: el día de tu muerte, este es el fin y el comienzo de mi condenación eterna. Pero si te arrepientes y crees en este Jesús que has escuchado hoy, podrás decir: este es el fin, para mí el comienzo de la vida. Hermanos míos, vive la realidad de la obra consumada cada día. Reconoce que no necesitas añadir nada a lo que Cristo ha hecho. Nuestra salvación está completa en Él. Lucha con el evangelio, con ese legalismo que todavía hay en tu corazón. Con esa idea de impresionar a los demás y tratar de lucir espiritual. Ya, derriba eso en ti. La cruz de Cristo derriba toda jactancia, porque nos recuerda que aquí nadie es mejor que nadie. Todos éramos dignos de condenación y por Cristo ahora somos merecedores de la salvación y Él nos ha hecho dignos. Enfrenta al enemigo de tu vida con confianza. Recuerda que Satanás ha sido desarmado. Cristo ha destruido el cráneo de Satanás y lo ha vencido. Ahora podemos resistirlo sabiendo que su derrota ya está asegurada. Cristo ha logrado la victoria sobre la muerte, Satanás y el pecado. Ya nadie puede decir: es que no puedo vencer el pecado. Hermanos, en Cristo y por el evangelio, una vida espiritual vigorosa es posible.
Porque nos hemos creído esa mentira de que solo los puritanos y los hombres del pasado pueden tener esa vida vigorosa y fuerte. Nosotros no, eso está muy difícil. Eso era algo del pasado, como si ellos tuvieran un espíritu distinto al nuestro. Yo quiero animarles y decirles que en Cristo la vida vigorosa, espiritual, es posible. Y no tienes que estar orando con los demás en público el domingo para que vean que tienes una vida vigorosa. Eso era lo que buscaban los escribas y fariseos, ser visto por los demás. No, ahí en lo secreto, tu Padre que te ve en lo secreto, Él se encargará de recompensarte en público. Él se encargará. Una vida vigorosa es posible, una vida fuerte espiritualmente hablando es posible. Luchar con el pecado en nuestro corazón, con las batallas del alma es posible. Luchar contra la lujuria es posible. Luchar contra la incredulidad es posible. Luchar contra los pecados de la lengua es posible. Luchar contra los pensamientos de incredulidad impuro es posible. Y luchar contra el temor a la muerte es posible. En Cristo es posible porque Él a nuestros enemigos, el pecado, la muerte y a Satanás ya lo venció. Es posible. Ánimo, hermanos, ánimo. Vive con esperanza en medio del sufrimiento. Aunque aún experimentamos dificultades, podemos hacerlo con la seguridad de que la victoria final ya está garantizada. Hermano, espera un poco. Espera un poco. Ya falta poco para que nuestro Señor venga. Ya la victoria está asegurada. Resiste un poco más. Resiste un poco más, que la victoria ya ha sido asegurada. Valora tu familia espiritual. Cristo nos ha dado hermanos en la fe. No subestimemos este regalo que surge de su sacrificio. Tratémonos como lo que somos, una familia. Y por último, enfrenta la muerte sin temor. La victoria de Cristo sobre la muerte nos da confianza incluso ante nuestro último enemigo. Que nuestra actitud ante la muerte sea diferente a la del mundo, llena de esperanza y de paz. La cruz de Cristo nos libera del miedo a la muerte. Y la cruz de Cristo nos da ojos para ver de forma distinta el mal de este mundo y las situaciones difíciles. Ya basta de quejarte tanto, mi hermano. Si hemos visto que Dios está en control de todo, incluso de la muerte de su Hijo, ¿no lo está de los eventos que te están rodeando en este momento? Deja de quejarte tanto, porque tu queja continua demuestra que algo no anda bien en tu corazón y que dudas de que eso que está pasando, Dios así lo quiso. Que la verdad de la cruz de Cristo y su victoria transforme profundamente nuestra vida y adoración para la gloria de Dios. Y que nos prepare para acercarnos hoy a la mesa en esta cena del Señor. Porque recuerden, amados hermanos, Cristo es el Rey que logró la victoria en medio de una aparente derrota. Y ya hemos visto cómo un escenario tan oscuro y triste estaba lleno de un lenguaje de victoria, de triunfo, de ganancia, de la cual Dios por su gracia nos ha hecho partícipes. Oremos, mis hermanos. ¿Qué palabras podemos elevar luego de escuchar de esta obra tan maravillosa a nuestro favor? ¿Qué te podemos ofrecer? ¿Riquezas? Tú eres el dueño del oro y la plata. ¿Cantarte? ¿Qué te podemos cantar que tú no hayas escuchado? ¿Qué palabras usar que no te hayan dicho? Solo podemos decir gracias. Gracias, Cristo. Todo lo que podíamos necesitar para agradarte e impresionarte, ya Cristo lo hizo. ¿Por qué nos condenamos tanto? ¿Por qué seguimos nosotros dentro de un tribunal de donde gracias a Cristo ya nosotros no tenemos nada que hacer ahí? Así que, amado hermano, sal del tribunal. Sal del tribunal y deja de condenarte por aquello en lo que Dios no te condena.
No hay condenación para los que están en Cristo. Sal hoy del tribunal porque Cristo te ha hecho libre de toda condenación y culpa. Bendito Jesús, gracias. Tu Espíritu ha hecho una obra en nosotros sobrenatural. Nos has concedido el nuevo nacimiento. Nos has dado el don para arrepentirnos y creer. Nos has dado vida abundante. Nos has prometido una herencia incorruptible. Nos has sellado con tu Espíritu, que es las arras de nuestra herencia. Nos has hecho sentar con Cristo en los lugares celestiales. Nos has dado una familia gloriosa. Nos has dado mucho, Señor, gracias. Nos has dado a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos has convertido en tus hijos, los cuales no son engendrados por voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Gracias. Ahora que vamos a cantar, que estas verdades sigan en la mente, porque hay muchas razones para hoy seguir celebrando la salvación que tenemos. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén.